Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Somos un Montón. Soy Flor de Agostino desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Estoy muy contenta de que estés acá escuchando estos episodios. Me hace muy feliz todo lo que está pasando con el podcast y todos sus comentarios y las cosas lindas que recibo. Así que bueno, vamos a abrir este episodio. Siempre tenemos invitados especiales, me van a escuchar que yo digo, hoy tenemos una invitada especial, pero es así porque voy eligiendo a cada uno que quiero para que estén esos episodios porque me parece interesante lo que hacen, porque me gusta, porque siento que transforman, que ayudan a otros y eso me parece súper interesante. Hoy tenemos una amiga de la casa, yo ya la he entrevistado, pero quería que esté en el podcast porque me encanta realmente, no solamente lo que hace, sino cómo lo hace. Así que la voy a presentar muy feliz de que esté acá. Ella es coach, consteladora, entre mil otras cosas más que nos va a contar. ¿Cómo estás? Bienvenida, Dani Crobot. ¿Yo lo digo Bueno, bien, gracias, Crobot o gracias. es Crobot? Es ¿Cómo es? Crobot, en realidad. Ah, lo Todos digo me lo mal. dicen mal desde que nací igual, así que no te preocupes. Bueno, Sí, significa al trabajo, al pero sí es Crobot. trabajo. Como robot, claro. Ah, mirá. O sea, siempre De lo hecho, dije desde que mal. soy chiquita, para explicarlo, es como robot, pero con K. Mirá, Esa es mi manera de Crobot. decir el apellido. Claro, mirá. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy agradecida de que me invites. La verdad que vengo escuchando tus episodios y a mí me encanta escuchar, soy fan de escuchar podcast mientras hago de todo. Así que la verdad que me parece una herramienta hermosa para poder llegar a más gente. Qué bueno. Y en esa estamos, en la misma. En esa estamos muy pegaditas ahí. Desde que nos conocimos con Dani decimos, estamos ahí como pegaditas. En otra vida, seguro, hermanas o algo, porque Algo pasó. algo pasó. Bueno, contale un poco, obviamente yo te conozco, te entrevisté, sé todo lo que haces. Igualmente te voy a preguntar como si no supiera, porque hay un montón de gente que no nos conoce o que está escuchando por primera vez esto que vamos a hablar hoy. Pero me interesa siempre que cuenten un poquito quiénes son, quiénes están siendo, qué están haciendo ahora en su vida. Y después vamos a entrar un poquito mucho más en el mundo de las constelaciones y de esto que haces y a cuánta gente ayudas, y me incluyo en esa ayuda. Así que bueno, contanos. Bueno, me llamo Daniela Crobot, tengo 37 años, ahora hace unos días cumplí 37. Soy mamá de dos y materno también a otras dos, que son las hijas de mi novio un poco, la mitad de la semana. Así que soy consteladora, o sea, trabajo más en este momento de consteladora y de coach, pero básicamente acompaño procesos de personas desde hace mucho tiempo. Empecé muy chiquita, a los 17, en este camino. Y me fui formando en distintas cosas, como coach, como consteladora, con Ayurveda, con un montón, con registros akáshicos, con un montón de técnicas diferentes, pero básicamente lo que hago es lo mismo, que es acompañar almas, ¿no? A conocerse primero y a trabajar en los dolores y en los traumas, en lo que nos tiene ahí trabados para poder desplegar el ser, ¿no? Desplegar lo que venimos a hacer a este mundo, lo más livianamente posible. Se te escucha tan liviano, tan simple todo lo que haces, porque lo vivís así. Yo que te conozco, lo vivís así y eso y esa simpleza la transmitís en lo que haces, pero a la vez cuántas herramientas poderosas y cuánto estudio en todo eso que estudiaste, que haces. Digo, qué lindo. Sí, a mí me parece que yo siempre soy fan de estudiar, tengo Venus en Géminis para los que conocen algo de astrología, digo, siempre me estoy formando en algo y soy curiosa y siento un poco que tengo a la niña ahí a mano todo el tiempo, entonces todo el tiempo estoy aprendiendo y cosas que me gustan y que siento que sirven para ayudar a otros, pero que también me ayudan a mí y bueno, en este camino, digamos, fui aprendiendo un montón de cosas y sobre todo trabajo muy responsablemente, porque digo, meterse en el alma de una persona, trabajar con una persona es muy delicado y es Ujú. un trabajo que merece respeto. Entonces sí, en eso soy como muy, me formo porque me parece que es muy importante como entrar al alma de la persona con el mayor cuidado posible, ¿no? Entonces en eso me gusta saber qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, digo. Los años de trabajo me fueron dando a conocer muchísima gente y mucha cancha para trabajar en esto, entonces a veces ahora me resulta mucho más fácil, digo, pero al principio algo que era como medio innato o natural mío, que era como ponerme en el lugar del otro o ayudar a otro, o no, como desde muy chiquitita, lo empecé a hacer como más profesionalmente, pero en realidad es como es algo que tiene que ver conmigo como desde siempre, ¿no?
Sí, está buenísimo esto que traes porque como que hay algo natural que tenés dado, yo me siento identificada en eso, como hay algo natural que tenés dado, sin embargo, eso como lo profesionalizás estudiando y haciendo, nada, y adquiriendo un montón de técnicas que tienen sus bases y que tienen sus conocimientos científicos también, digo, para poder abordar, pero hay algo también como muy nato que traes, que se ve cuando haces lo que haces, yo que te conozco de cerquita me parece que eso a veces, digamos, uno lo trae, como es difícil de adquirir ciertas cosas que uno siente o que trae medio en su ser. No sé, yo creo en eso, que hay algo que traemos, como ese que abre la boca y canta de una manera que sí, bueno, por más que estudie 500 años, no voy a poder cantar como esa persona, porque tiene algo dado, ¿no? Y después está en cada uno profesionalizar eso, o seguir estudiando, o hacer de eso un arte, o hacer de eso una profesión, o lo que sea. Em, Sí, y también Sí, perdón. decime. No, no, decime, decime. No, digo que también existe esto de, bueno, y vas a trabajar de eso, ¿no? Como esas creencias que tienen el resto del mundo en cuanto a que, bueno, uno empieza a realmente ocuparse profesionalmente de trabajar en esto, ¿no? Entonces fue todo un camino para poder dedicarme solo a esto y no a otras cosas, ¿no? Eh, Esto, bueno, cobrar por, no sé, como algunas cosas que tienen que ver con lo energético, que digo, pareciera que los trabajos de acompañamiento no tienen, si no sos psicóloga, ¿no? O con el título de Total. psicóloga, no puedes acompañar procesos. Y en realidad es muchísimo más amplio que eso, lo sabemos, pero bueno, Sí, hay muchas total. herramientas para acompañar procesos, ¿no? Sé que combinás herramientas y combinás técnicas haciendo coach, consteladora y otras cosas también, pero me gustaría preguntarte sobre todo sobre las constelaciones, porque bueno, es un mundo que para algunos está más cerquita, pero para muchos está lejano, y a mí me gustaría como que lo puedas desarrollar y contarnos y hacerte algunas preguntas sobre eso también para que la gente conozca y se anime, ¿no? A hacer esto que a mí por lo menos me transformó un montón y me generó como em, mucha apertura y sobre todo como me ayudó a destrabar muchos aspectos míos de cosas que por ahí las trabajaba en otros lugares y no lograba como esa transformación. Entonces, contanos qué son las constelaciones familiares. Yo sé que ya lo contaste mil veces seguramente, pero como Mirta, el público se renueva. Bueno, te decía que esto que me decías de como de hacerlo un poco simple, a mí me gusta, suelo ser así como de sintética, ¿no? De poder explicarle a la persona con un lenguaje coloquial de qué se trata lo que estamos haciendo. Las personas que caen en las constelaciones muchas veces piensan de todo de las constelaciones, o piensan que es brujería, o piensan que es espiritismo, no sé. Un montón de cosas que me han llegado a preguntar de cómo puede ser que pasen, ¿no? Bueno. Las constelaciones son una técnica que se estudia, digo, hay una persona que las creó, que le puso ese nombre, que en realidad en principio se llamó Los Órdenes del Amor, antes que constelaciones familiares, y la técnica trabaja tomando a la persona como parte de un sistema familiar del que venimos, es decir, que no venimos de un repollo, sino que hay un montón de historias y de secretos y de cuestiones que traemos del sistema, que así como heredamos el color de pelo y los ojos, heredamos también los traumas del sistema, ¿no? Las cargas sistémicas de nuestros ancestros. Esto es completamente inconsciente, siempre lo hacemos por amor ciego al sistema, no lo hacemos a propósito, ni porque seamos tontos, ni porque seamos malos, sino porque cuestiones que no se pudieron resolver en el sistema en generaciones anteriores, nosotros las cargamos por amor a ese sistema. Siempre es porque somos buenos con el sistema de alguna manera, ¿no? Entonces, las constelaciones buscan básicamente tres cosas. La primera es el orden sistémico, que nosotros podamos estar ocupando el lugar que nos toca en el sistema, ¿no? Que no estemos siendo papá de mi papá, o ocupando el lugar de un hermanito que no nació, ocupando el lugar de esposa de mi padre, etcétera. Lo segundo que busco una constelación, ¿por qué digo el orden? Porque Bergelinger explica que si nosotros estamos en orden en nuestro sistema de pertenencia, el amor y la fuerza y todo lo que viene atrás fluye. Si por algún motivo nosotros quedamos desordenados de ese sistema, eso se nos empieza a trabar en forma de síntoma. En forma de síntoma quiere decir no puedo avanzar con mis proyectos, o no puedo formar una familia, o tengo un trabajo y no se me termina de dar lo que yo quiero hacer, ¿no? Como hay una parte que pareciera que me tira para atrás, ¿no? Que tengo todo dado para hacerlo, pero que hay algo, que ahí hablamos nosotros del sistema, ¿no? Hay algo sistémico que nos tira. Entonces, cuando sentimos que no podemos avanzar, que hay una traba, que hay una emoción que es demasiado exacerbada, etcétera, probablemente tenga que ver con nuestro sistema de pertenencia.
La segunda, como ley de las constelaciones, tiene que ver con la pertenencia. Todo lo que pasó y tocó el sistema pertenece al sistema, nos guste o no. Esto quiere decir todo lo que en otras generaciones fue excluido, fue tabú, no se hablaba, etcétera, porque puede haber sido muy doloroso o porque puede haber creado mucho conflicto en la familia, ¿no? No sé, herencias que fueron injustamente repartidas, como cuestiones que pasaron en el sistema antes, se callan, ¿no? Entonces las cargamos nosotros por amor al sistema. Y la tercera ley en las constelaciones familiares es el equilibrio entre el dar y el tomar, que en las relaciones que son de pares, que son hermanos, pareja, amigos, primos, socios, deberían ser yo te doy un poco más, vos me devolvés un poco más y así nuestra relación crece, ¿no? Muchas veces esto me pasa mucho con las parejas, por ejemplo, que uno cumple el rol de padre o de madre de la pareja, y entonces el Mm. vínculo es completamente desequilibrado, ¿no? Me pasa mucho con las mujeres que hacen de madre de los maridos, por ejemplo. Entonces, no sé, le sacan el turno del médico, le cocinan, ¿no? Como si fuese un niño más de la casa. Y ese vínculo que es desequilibrado tiende a cortarse, ¿no? Porque no es un vínculo, es un vínculo que debería ser equilibrado, que no lo es. El único vínculo desde las constelaciones familiares que es desequilibrado per se es el de los padres hacia los hijos, ¿no? Los padres dan, los hijos toman. Yo siempre en los talleres lo explico como si fuese una catarata, ¿no? Los padres nos dan, los hijos toman, los hijos como honramos la vida de los padres devolviéndola a nuestros propios hijos o devolviéndola a nuestros proyectos o a lo que sea que viene para adelante. Esto es como el ABC de las constelaciones, ¿no? Que va a buscar una constelación, algo de todo esto. Y en este buscar estas tres cosas, digamos, hay un montón de dinámicas sistémicas, decimos nosotros, que son como formas de manejarnos con nuestro sistema de pertenencia, que se dan en los sistemas familiares y en donde estamos nosotros enredados sin saberlo, ¿no? Entonces, eso es lo que busca una constelación, como mirar el origen de a dónde está mirando el alma de la persona, a dónde se quedó mirando el alma de la persona, en qué historia, en qué ancestro, en qué momento de su vida. Ok. Un montón, me venían Un 10.000 montón de preguntas. información. Ni me imagino a los que nunca escucharon de esto, pero a mí ya se me venían miles de preguntas para ver paso a paso. Primero, ¿cómo me doy cuenta o cómo se da cuenta alguien que quizás no sé, está desordenado? Yo creo que todos en algún momento estuvimos, estamos desordenados en algún aspecto, pero digo, ¿qué puede llegar a sentir para decir, che, yo tengo desordenado o estoy desordenado en mi sistema familiar, estoy ocupando un rol? Porque entiendo por lo que vos decís es que siempre estamos ocupando un rol o un Exacto. lugar. Y ese lugar puede ser justamente, o la mayoría de las veces cuando vas a constelar te das cuenta que no estás ocupando el rol que tenés que ocupar, ¿no? ¿Y cómo ¿Cómo se me puede doy llegar? cuenta que Sí. estoy Exacto, ¿cómo me doy cuenta que estoy desordenado? Si estoy siendo, digo, en el vínculo, ocupándome de mis padres, por ejemplo, ¿no? Si le estoy dando a mis padres como si yo fuese el padre y ellos fuesen los hijos, estoy desordenado. Si no estoy Mm. pudiendo formar una pareja hace muchísimos años, ¿no? Una cosa es que no nos interese, pero otra cosa es que no se da, no aparece, ¿no? ¿No? O se me repiten los mismos patrones de pareja hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, en esos síntomas, le digo yo, Mm. podemos darnos cuenta que estamos desordenados. Queremos tener hijos y no podemos tener hijos, ¿no? No vienen, no sé. Hay conflictos, digo, con la fertilidad, con algunas cuestiones. Puede ser que estemos desordenados. ¿Desordenados qué quiere decir? Casi todos los sistemas están desordenados, para que nos quedemos tranquilos, Sí. no es que el nuestro está desordenado. Digo, o por lo menos en general la gente cae de las constelaciones justamente porque hay algo que no está funcionando, ¿no? En su familia, o porque, no sé, mis hermanos me reclaman como si yo fuese el padre o la madre de ellos y yo soy un hermano más, ¿no? Bueno, ahí me doy cuenta que el vínculo está desequilibrado, que hay algo del reclamo que tiene que ver con un niño que le reclama a su padre y que yo no soy su padre ni soy su madre, y entonces me doy cuenta que estoy ocupando un lugar que no me toca en el sistema, ¿no? O estoy al lado de mi mamá hace 1000 años, o no me puedo ir de mi casa y tengo 30 y pico, 40 años y no me puedo ir al lado de mi mamá, ¿no? Bueno, en esos momentos, digo, hay algo para revisar a ver si estamos desordenados. ¿Qué sucede? Digo, el desorden se da siempre para que el sistema sobreviva, no porque, como dije antes, no porque seamos tontos ni porque seamos malos, sino que algo pasó en ese sistema en donde nos acomodamos como pudimos para que ese sistema pueda sobrevivir. Lo que pasa es que cuando pasan muchos años de que estamos en un lugar que no es el nuestro, que no nos toca, empezamos a pagar como las consecuencias de ese lugar, ¿no? Claro. También, digo, las personas que están desordenadas de su sistema puede ser, por ejemplo, una persona que sienta que nunca encuentra su lugar. ¿Sí? Las personas que siempre están buscando su lugar en distintos trabajos o en sus grupos de amigos, o como la persona que tiene la sensación de que nunca encuentra su lugar, muy probablemente no esté en su lugar, en su sistema de pertenencia. ¿Sí? Esto es Claro. como una sensación interna como súper clara.
claro. Y puede ser que alguien esté desordenado el sistema y eso no le pese, o ya, o en un momento siempre te termina pesando ese desorden, ese rol que ocupás que no está bueno. Mira, en realidad tiene que ver con las constelaciones familiares son un trabajo de conciencia. Tiene que ver con la Sí, conciencia y con la elección, ¿no? Digo, si yo soy consciente que estoy ocupando el lugar de pareja de mi mamá y yo elijo ocupar ese lugar, es una cosa. Pero en general las personas que vienen a las constelaciones vienen porque hay algo de eso que ya les está haciendo ruido claro, o que los incomoda o que no. Digo, a veces vienen a constelar el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y sí, en la constelación del trabajo sale que en realidad la persona está al lado de su madre como si fuese su pareja. Sale un problema de orden sistémico que no tiene claro. nada que ver con el trabajo, pareciera, pero que en realidad sí. Digo, estar al lado de mi madre no me deja ponerme en el lugar de hijo y avanzar con mi propia vida, ¿no? Entonces es algo que Ah, pareciera como más banal, como un claro, trabajo, no por eso digo lo de los proyectos. Digo, quizás tengo un proyecto, pero no lo puedo terminar de desarrollar, no puedo avanzar, siento que mis proyectos no avanzan y cuando vamos a constelar, la persona está al lado de la madre o haciendo de padre de la madre, ¿no? Entonces, bueno, ahí el lugar, digamos, sistémico es yo soy hijo, estoy por debajo de mi madre, si yo estoy al lado de mi madre no hay nadie de quien tomar, ¿sí? No hay claro, madre ni padre de quien tomar la energía y la vida. Entonces, ponerme en ese lugar lo que hace es dejarme estancado, que yo no puedo avanzar. Entonces, un síntoma, digo, de sentirme desordenado también es que las cosas no avancen, ¿sí? Porque no claro. estoy pudiendo tomar de la vida todo lo que la vida tiene para mí. Claro, y a veces entiendo que ocupas un rol quizás de algo que viene mucho más atrás y lo ocupas, digo, como esto que vos decís, por amor al sistema, pero por ahí no lo tenés tan consciente, digamos, no sé, porque vos hablabas de una herencia que por ahí no se dio o de algo, no sé, o más atrás, de cosas que no conocemos, pero que de alguna manera ocupamos ese lugar. Exacto. ¿Por qué? Porque intuimos o porque percibimos algo, o por qué ocupamos ese lugar, digamos. Ocupamos el lugar porque hay un hueco sistémico, le decimos nosotros los consteladores, ¿no? Por ejemplo, en un sistema en donde un padre muere cuando los chicos son jóvenes, ¿no? Son Sí, adolescentes los hijos ocupan el lugar del padre, ¿no? Se ponen a la par de la madre o trabajan a la par de la madre, porque el padre deja este hueco sistémico, o porque es un padre ausente, o porque es un padre con problemas de adicciones, ¿no? O porque es un padre abandónico y se fue. Por lo que sea, hay un hueco sistémico que alguien tiene que ocupar para que ese sistema sobreviva. claro, Entonces, el riesgo es que esos chicos, adolescentes que quedaron al lado de la madre, sigan al lado de la madre como si fuese su pareja y no puedan hacer su propia vida, ¿no? A veces esas personas tienen hijos, todo, pero igual hay una parte que se sigue ocupando de mamá como si fuese la pareja, ¿no? claro, Entonces, no me puedo terminar de desarrollar ni estar 100% presente para mis propios hijos porque estoy ocupándome de mi madre. ¿Por qué lo hacemos? Justamente porque queda el hueco sistémico. Entonces, este hueco sistémico necesita alguien cubrirlo, ¿sí? Cuando se muere un padre o cuando se muere alguien en la familia, todo el sistema se acomoda, porque claro. necesita sobrevivir de otra manera. ¿Vieron cuando pasa mucho en las familias que se muere el abuelo, que era el que se ocupaba de juntar a toda la familia y la familia toma otro lugar, Sí, sí, digo, sí, o cada uno toma otro rol, ¿no? sí. Claro, Entonces, se ve muchísimo, por ejemplo, en las constelaciones, primeros hijos que ocuparon el lugar del padre, cuando el padre fallece, entonces quedan enredados en un lugar que no es el suyo. claro. ¿Sí? O ¿Qué esto, hacemos en una constelación? sí, Volver a traer al padre, ¿no? claro, Es incluirlo. quien dejó ese hueco sistémico. Exacto, volver a incluirlo, volver a devolverle su dignidad, su lugar en el sistema para que ese sistema vuelva a estar completo, ¿no? Haya sido lo que haya sido ese padre, sin juzgarlo, justamente, es un gran trabajo de humildad las constelaciones, y poder ocupar mi lugar de hijo desde ese lugar, ¿no? Volviendo a Sí. tomar a mi padre con lo que tiene para dar, con lo que fue. Sí, y tiene mucho que ver esto que decís, ¿no? Como sin juzgar y esto que decís de que todo lo que pertenece al sistema, como incluirlo, porque muchas veces yo que he estado en constelaciones aparece quizás esto de, bueno, o bebés fallecidos o parejas no reconocidas de abuelos o esto, digo, como una tercera persona que no está incluida en el sistema porque se negó o porque no la queremos o porque la excluimos y como eso también digo, impacta en el sistema, por más que nosotros no querramos verlo o no querramos reconocerlo. Y me imagino que también esto, porque vos traías esto de la pertenencia, ¿no? Como de que todos pertenecen al sistema. Entonces, lo que me pregunto es porque, digo, en alguna constelación que he estado, aparece esto de por ahí una pareja o una tercera pareja, digo, de una pareja, alguien que además tiene una pareja o un bebé que falleció o algo y que esos son parte de ese sistema y que muchas veces
como no los reconocemos o los queremos dejar afuera y esto trae problemas también. Exactamente. Sí, todo lo que fue excluido, de lo que no fue contado en el sistema, o porque causó dolor o porque era un secreto, digo, los amantes, ¿no? Los Claro. abortos, que parece mala palabra, pero digo, es como sale muchísimo en una constelación cuando hay algún conflicto de ese tipo. Esto que te explicaba antes de, bueno, sentir que no ocupo mi lugar, bueno, muchas veces Mm, hay bebés que no fueron contados, o mm, embarazos que para la persona se olvidó y listo, y pasó de... me ha pasado una vez de constelar a una persona que hacía 15 años estaba medicada por depresión y el psiquiatra la mandó a constelar porque ya no sabía qué hacer con la persona, no le mm. cambiaba la medicación y no avanzaba. Y en una constelación salió un bebé que ya había abortado cuando tenía 17 años, que nunca en los 15 años de terapia había salido en una sesión, ¿no? Uh, Entonces, digo, la importancia de incluir a ese bebé para poder hacer el duelo de ese bebé, ¿no? Poder mm, tomarlo y poder incluirlo en su sistema, digo, porque la mujer no era mamá para ella, pero para los claro, sistémicos sí era mamá. Digo, ya había un bebé que había pasado por su cuerpo, ¿no? Entonces, sistémicamente hablando, digo, cuando esos bebés no son contados o cuando una, no sé, la amante de mi papá no es contada, me meto en vínculos de pareja en donde soy la tercera o me siento excluida todo el tiempo, ¿no? Y entonces estoy trayendo al amante de mi papá al sistema, por más que no la haya conocido ni sepa nada de la historia. Porque lo sistémico funciona así, digo, hay cuestiones sistémicas que vivo en mi propia vida, como si fuese mi escenario de vida que no tienen que ver conmigo, sino que tienen que ver con la historia de alguien más. Lo que pasa es que como no conozco toda la historia y solo conozco claro. una partecita de la novela familiar, a veces tomo algo del sistema que el sistema necesita ser mira, que necesita que se mire, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo excluido hace síntoma en los que venimos después, digamos. Claro, no, no, es genial. Y para alguien que nunca fue, ¿no? Y que no conoce y que se hace esto que vos decías al principio, se hace como una idea de que es algo mágico, de que ahí pasan cosas raras, ¿no? Porque a mí cuando yo lo cuento me traen como, pero ¿cómo es? ¿Pero qué pasa? Pero ¿cómo le podrías explicar de una manera simple lo que sucede? Digo, yo entiendo que a mí por lo menos cuando me preguntan, digo, tenés que ir y probar, porque todo lo que te diga te puede llegar a parecer raro, extraño y en realidad es mucho más simple y es mucho más claro bueno, ahora aparecieron las series que por ahí un poco clarificaron las cosas en Netflix, ¿no? Estas series que aparecieron, pero digo, ¿cómo lo puedes explicar de manera simple para que la gente entienda que es algo muy, que es algo muy claro, muy práctico? Cuando vas y lo ves, no Sí, es nada raro, digamos. sí. Mira, Bert Hellinger, que es el creador de la técnica, explica que hay un misterio que él no puede explicar, justamente. Ujú, Digamos, él trabaja con la técnica, se metió a estudiar en tribus y en distintos lugares en donde se dio cuenta que las personas funcionamos de una manera en particular, digamos, no que cada uno ocupa un rol en la familia o en el sistema. sí. Entonces, cuando nosotros como abrimos el campo de una constelación, cuando habilitamos, ¿no? Yo, Daniela, Mm, voy a constelar, bueno, habilito a que el campo de la constelación o que mi campo se abra energético, hay algo de esa información que se despliega. ¿De qué manera? No sé, pongo a alguien que me representa a mí, a alguien que representa a mi mamá, y algo de esa información que yo habilito que se despliegue, se empieza a mover. Digo, esa persona que me representa a mí empieza a sentir algo en su cuerpo, o no prefiere no mirar a la madre, o prefiere quedarse muy cerquita, ¿no? Como empieza a tomar como un contacto con la energía de la persona que no conoce. Eso es lo más lindo de los talleres de constelaciones, ¿no? Que hay sí, personas que representan situaciones que no conocen. Nadie está actuando, esto está bueno aclararlo, digo, porque sí, parece que todos están actuando cuando van un taller de constelaciones, ¿no? Yo les digo, no actúen, no pasa nada, o sea, no tienen que hacer nada, exactamente estar parados y representar lo que viene, ¿no? Y lo que viene es justamente lo que el campo de la constelación de la persona abre, como este misterio o este campo energético que la persona habilita a que se... Entonces, nosotros empezamos a trabajar con la información del campo de la persona, no con lo que la persona cuenta o dice desde la novela familiar, sino con sí. lo que muestra la constelación. Entonces ahí sí es como muy importante ser muy cuidadoso con la técnica, ¿no? Como ir bien a lo que nos está mostrando el cuerpo de la persona, bien a lo que nos está trayendo como información el representante. Claro, y yo que estuve ahí y que hice varias veces con vos, con otras personas, pero con vos ya hice varias veces también, entender qué es esto, que se abre un campo de energía, pero que de verdad no haces cosas que no sentís o no te moves si no lo sentís o no actuás, yo de hecho que soy actriz, no actuás cosas que no sentís ni haces nada raro, tampoco es que te pones a gritar ni a hacer nada raro, simplemente pequeños movimientos o pequeñas cosas muy sutiles
que le vas exacto. diciendo, en este caso a Dani o a la persona que está haciendo consteladora, le vas diciendo y eso ellos bajan como información y bueno, van armando la constelación y te van devolviendo también lo que ven. Pero es muy, muy, muy Claro, tangible, digo, muy tangible, eso es lo que quería decir, como muy práctico. sí, los consteladores lo que estudiamos es el lenguaje del cuerpo, ¿no? Como a dónde se mueve el cuerpo, para dónde mira, para dónde. Por supuesto que con el correr de los años y con la experiencia vos vas detectando muchas otras cosas, digo, como en una constelación un cuerpo que se mueve en forma de vaivén, le preguntás a la persona si vinieron en barco, porque ya es como clásico que mires una constelación de nosotros que venimos de inmigrantes, hay muchas constelaciones en donde directamente el cuerpo nos está mostrando que una persona que vino en barco, digo, y es muy Claro, zarpado como la persona no conoce nada del sistema de la persona que está representando y sin embargo su cuerpo se mueve así, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con la información del campo, no es que tienen que actuar, no tienen que decir nada en particular, nada está bien ni está mal, digo, como en las constelaciones no se juzga bueno o malo, ¿no? Hay ujú, historias, pero no hay buenos y malos en las historias. Entonces está bueno eso, como empezar a mirarlo, es una técnica que reconcilia desde un profundo amor a todo lo que fue y a todo lo que es, ¿no? Entonces, no estamos mirando para juzgarla. Esto pasa, ¿no? En los talleres que no voy a ir porque me siento un poco expuesta en el taller de constelaciones. Y en realidad cuando termina con el taller de constelaciones casi que somos todos amigos más o menos sí, porque sí, estamos sí, todos al servicio de algo mucho más grande, ¿no? total. Y digo, los quilombos o los conflictos o los traumas de los sistemas son dos o tres más o menos parecidos, o sea, en muchos sistemas hay abuso, hay abortos, hay amantes, hay abandono, hay alcoholismo, hay, digo, como todas esas cosas, casi que te diría que en casi todos los sistemas pasaron, ¿no? Entonces, como nos ponemos en un lugar como muy humano y de mucha empatía, eh, y no estamos ni pensando en lo que está saliendo en la constelación, ¿no? Entonces, sí está bueno que esto, sí está bueno aclararlo, porque por ahí en la serie está un poco ficcionado, ¿no? Y Sí, en un momento, me acuerdo que en un capítulo se empujan, bueno, eso no sucede en una constelación, ¿no? Primero porque hay un constelador que está cuidando todo lo que va sucediendo, por más que la persona esté muy enojada, no pasan cosas tan extremas como esas, y sí, sí eso tiene que ver más con la ficción, pero sí es como muy práctico, ¿no? Nosotros estudiamos el lenguaje del cuerpo, para dónde mira la persona, cuánto se acerca, si se quiere quedar lejos, se quiere quedar cerca, si siente algo en la garganta, si siente algo, ¿no? Como todo eso que nos habla su cuerpo es para nosotros un lenguaje. Entonces, nosotros decodificamos como ese lenguaje. claro. Y ahora te Y voy a sí preguntar estamos algo, como muy atentos también a las palabras, ¿no? Que utilizan. claro, sí, 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 a lo que dicen. Em, ahora te voy a preguntar algo de las constelaciones individuales, pero digo, en estas grupales que estamos hablando, contale un poco a la gente, porque digo, a veces puedes ir a constelar y a veces a participar. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, que también para que entiendan? Porque siempre está constelando, siempre se mueve energía, siempre trabajás, pero ¿cuál es la diferencia? Sí. La diferencia de ir a constelar o ir a participar es que la persona que va a constelar lleva un tema para Ujú, trabajar, ¿no? Un tema para abrir su campo y mirar a ver qué está pasando en ese campo. Siempre se constelan temas que tengan que ver con algo que sea de peso para la persona. No se constela por curiosidad, ¿no? Para ver qué onda, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, pero digo, conocí un flaco y quiero ver qué onda. Bueno, no. Así no se constela, ¿no? Se constela si realmente hay algo que me esté pesando, que me esté preocupando. Yo digo que me quite la paz, ¿no? Como algo sí, que hace mucho tiempo no puedo resolver o algo que se me repite como un patrón, ¿no? Y que me doy mm, cuenta, bueno, o un síntoma físico. Entonces, se constela algo que sea de peso para la persona que va a constelar trae ese tema. Lo que trae es como si fuese el título de este capítulo de su vida que quiere constelar, ¿no? A veces vienen personas y dicen, quiero constelar toda mi vida. Bueno, no, para claro. ahora, hoy, ¿qué está pasando, no? Siempre se constela algo del presente, de la persona que no esté bien, porque lo que busca una constelación es mejorar la calidad de vida de la persona, que después la constelación nos puede mostrar transgeneracionalmente qué pasa y qué hay que trabajar, ¿no? Pero siempre se constela algo que tenga que ver con el presente de la persona. La participación, por otro lado, es mirar de afuera, cuando nosotros venimos a un taller de constelaciones, mirar de afuera ya estamos participando, ¿sí? Sí, Ya hay cuestiones de lo sistémico que nos van a mover. Digo que lo que vamos a ver no es casualidad las personas que están en ese taller representando lo que están representando. Seguramente algo de la información de esas constelaciones a mí me va a hacer sentido, me va a movilizar, etcétera. Hay personas que vienen solo a mirar a los talleres y se la pasan llorando todo el taller, por ejemplo, ¿no? Y claro. dice, pero bueno, yo no constelé, no participé de la constelación de otro, nada, y sin embargo hay algo que ya se empieza a mover, ¿no? Y otra forma de participar es
que te elijan para participar de la constelación de otra persona. Entonces, no sé, Flor me elige a mí para representarla a ella, yo voy a estar trabajando para Flor o para la constelación de Flor, pero también voy a estar trabajando para mí, porque los roles para los que me eligen muy probablemente tengan que ver conmigo, digo, en algo que yo justo tenía que trabajar. Esas cosas así tan mágicas o tan que parecen casualidades, en las constelaciones se da muchísimo, casi 100% de las veces te diría, y es muy lindo porque en realidad como por ahí yo no venía a trabajar este tema, pero me elegiste para participar y acepté, porque eso está bueno aclararlo. Cuando vamos a un taller no hace falta que participemos sí o sí, nos podemos quedar mirando si no nos sentimos cómodos con participar, por lo menos en mis talleres es así. Sí, Entonces, sí, cuando me eligen para participar, me están haciendo un regalo también, porque algo mío voy a estar trabajando también, ¿no? Así que está total. bueno, eso, si se animan, está buenísimo Sí, sí, participar. sí, sí, total. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, cuando alguien va a constelar de manera individual? ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo haces? Porque digo, no hay otras personas ahí. Y mira, para constelar de manera individual, yo en particular constelo con plantillas. Mm, Entonces la persona, en vez de haber personas que lo representen, hay como papeles en el piso que dicen los nombres de las personas que representan. Se puede constelar con muñequitos que se llaman vincores, se puede constelar con cartas, se puede constelar, he constelado hasta con sobrecitos de café, para que te des una idea. ok, Eh, se- Porque la técnica funciona igual, digamos, como consteles en individual, como si constelás en grupal, en ambos casos funciona igual, también funciona a distancia, digo que la persona esté en Italia y esté constelando, la constelación mueve un montón de cosas exactamente igual. La única diferencia es cuán cómoda se sienta la persona para estar en un taller grupal o estar en consulta individual. Pero fuera de eso, la técnica funciona exactamente igual, así que no hay claro. diferencia, digamos, en el resultado, ¿no? Claro, porque por ahí una persona no se anima a estar a constelar y estar con otras personas, entonces le sirve la individual, pero hay algo mágico, yo que probé Exacto, todo, digo, hay algo mágico en lo grupal y que otras personas que no conoces hagan de nada, o de vos, o de tu mamá, o de tu papá, ¿no? O sientan cosas, bueno, o pasen cosas que realmente las ves cuando estás ahí, eso es como muy increíble para mí. sí. Em, ¿Qué le debería estar pasando a una persona, más o menos, digo, ¿no? Es muy amplia la pregunta, pero para que diga, che, tengo que ir a constelar. Bueno, un poco lo que hablábamos antes de esta sensación de estar de desorden o de que no avanzo, de hace cuántos años estoy en el mismo lugar, ¿no? Me ha pasado últimamente de, no sé, personas que hace 22 años que están en el lugar trabajando o hace Mm, 12 años que están en el lugar trabajando y no son felices, ¿no? Y entonces vienen a constelar y bueno, lo que tiene que hacer la persona, digamos, por lo que muestra la constelación, es cerrar la etapa con ese trabajo, ¿no? Poder mm, agradecerlo. Básicamente el orden sistémico tiene que ver con eso, ¿no? Con, bueno, poder darle un cierre a esta primera etapa para poder pasar a algo nuevo. Y a veces cuando ese cierre no se está dando, cuando la historia del trabajo en mi sistema es muy dura, ¿no? No sé, mi mamá tuvo que ser madre, fue madre, digo, y dejó su trabajo y se arrepintió toda la vida. Entonces yo no puedo dejar mi trabajo, porque hay algo de la lealtad sistémica que por amor a ella no voy a dejar mi trabajo. Porque mirá todo el precio que pagaste vos por claro, dejar tu trabajo y todo lo que sufriste, entonces yo por amor a vos no lo hago, pero yo estoy sufriendo con mi trabajo, ¿no? Entonces, esto es el sistema tirando, ¿no? De alguna manera, completamente inconsciente para la persona, por supuesto, pero digo, fue tan pesado el costo que pagó otra persona en el sistema que yo lo hago diferente para no pagar ese precio. Pero sin embargo claro, estoy sufriendo, ¿no? Entonces, siempre para que la persona diga, quiero ir a constelar es porque o hay algo de su vida que no está bien, digo, puede ser una pareja, puede ser que no avance un proyecto o que se le traben los proyectos, puede ser que, por ejemplo, haga toda la carrera y no termine la tesis, ¿no? Puede ser que quiera vender una propiedad y no avance. Digo, yo constelo propiedades mm, y es muy zarpado. ¿Por qué? Porque la propiedad en general tiene un origen, digo, ese lugar era de otras personas antes que vos, de dónde salió la plata para comprar esa propiedad, de quién era, si era una herencia, ¿no? A veces es el duelo que no se termina de hacer y entonces no puedo terminar de largar la propiedad, como que tiene un montón un de montón. connotaciones emocionales esa propiedad, ¿no? Aunque parece que es solo, digo, una propiedad. Y la verdad es que no, la verdad es que a veces por eso digo, cuando hay cosas que parecen más banales, pero que en realidad muchas veces tienen que ver con algo mucho más complejo emocional que no me deja avanzar, digamos. El otro día vino a considerar una persona el apego, ¿no? Y el apego con un vehículo que tenía, que era de su marido, que había fallecido hace unos años.
Y Sí, hace unos días me escribió que lo vendió al mes de constelar, ¿no? Y hacía claro, años que lo tenía, que la estaba haciendo sufrir porque le hacía gastar más plata de la que podía, como que era un perno, pobre claro. mujer, pero sin embargo estaba atada a eso que tenía otras connotaciones, ¿no? Entonces algo que parece muy banal, digo, en realidad tenía mucho peso para la persona. Entonces sí es como preguntarme qué me preocupa, qué me quita la paz, ¿no? A veces tiene que ver con algo mío y a veces tiene que ver con mis hijos también, ¿no? Porque los padres podemos constelar por los hijos hasta que tienen 18 años. Los Ok. hijos en general, cuando algo les sucede a mis hijos, digo, lo primero que me tengo que preguntar es si a mí o a mi pareja o al padre de mis hijos, digo, qué le estaba pasando a esa edad de mis hijos, ¿no? Porque muchas veces los hijos muestran lo que los padres no tienen resuelto. Y eso está bueno como saberlo, porque digo, bueno, ¿qué le está pasando? Y si miro a mi edad de mi hijo en este momento, ¿qué me pasaba a mí en ese momento, ¿no? Porque quizás empiezo a entender un poquito más como qué tengo que trabajar yo. Wow, eso es Todo un lo que flash. trabajamos los papás, claro, Eso todo es lo un que trabajamos flash. los padres Sí. liberamos a los hijos de tener que cargarlo, ¿no? Por amor a nosotros. Total. Y te habrá pasado, digamos, porque también te he llamado yo en su momento, de esto de que después algo que se consteló, te llaman y te dicen, ay, se destrabó esto hoy, ay, pude avanzar o ay, todo el Todo tiempo, el ¿no? tiempo, Todo el todo el tiempo. tiempo. Es Sí, que sí. Porque, porque de verdad sí, es por algo eso muy te digo, es grande. como, Sí, y por ahí es como, o sea, lo que hace la constelación es ir directamente al grano, ¿no? Esto no claro. reemplaza una terapia convencional, porque la terapia te sostiene en el tiempo y te va haciendo mirar las cosas de otra manera, pero sí la constelación tiene algo de ir muy directamente al origen. Entonces, destrabar una piecita que estaba ahí trabada o algo que no estaba pudiendo avanzar. Yo esto lo explico porque, digo, las constelaciones son atemporales, ¿no? Nosotros por ahí estamos haciendo el duelo de mi papá que se murió hace 20 años. Y digo, y ya está, ya, viste, para el presente, digo, para mí, ya está, ya lo retrabajé, ya resané con mi papá. Yo me río cuando dicen, Sí. no, yo ya sané con mi papá, ¿no? Como, bueno, es como buenísimo, o sea, seguramente cada vez lo manejas mejor, pero quizás hay algo de mi niña que sigue, no sé, me pasa una cosa X y mi niña se retrotrae a ese momento. Digo, por más que tengo Claro, 60 años, digo, yo constelo personas de 70 y pico de años, ¿no? Y en la constelación está su niño de 5 que le pasó algo y que su alma se quedó mirando ahí por más que pasó toda una vida, ¿no? total. Entonces, para el alma de la persona eso es atemporal. Entonces, por eso está bueno como, eh, cómo me doy cuenta, digo, que tengo que constelar o que me pueda hacer sentido para constelar, porque hay algo en mi vida que no está bien o que no estoy pudiendo resolver o que me preocupa hace mucho tiempo, o porque hay alguna emoción que es muy exacerbada. ¿No? Sí, ¿Qué quiere decir esto? Así como queda excluida personas en el sistema o secretos o estas cosas que fueron tabúes, a veces quedan excluidos sentimientos también, ¿no? Mucha tristeza o mucho enojo o muchos celos o lo que sea, ¿no? sí, Entonces, las personas que venimos después, quizás nos pasa algo y nos enojamos como si fuese la Tercera Guerra Mundial, y en realidad estoy cargando con mi enojo y con el de mi abuela que le pasó X sí. cosa y no lo pudo gestionar en ese momento, ¿no? Entonces, cualquier emoción que sea exacerbada, ¿no? Que digo, che, es demasiado para el contexto de lo que está pasando, Sí, esta emoción también es un registro de poder ir a considerar, sí, esto es re así porque porque, bueno, seguramente ahí hay algo. yo le mando mucha gente a Dani de mis conversaciones, pero me pasa es que de verdad que cuando yo veo que en un proceso algo está como por muy por debajo, ¿no? Como que lo estamos trabajando y no se destraba y no se destraba y voy probando por un lado por el otro y no, entonces ahí me doy cuenta que hay algo que necesita de un mayor impacto, como de algo, bueno, acá necesito algo más transformador y a mí me pasa que cada vez que los mando a constelar y que van con vos, es muy grande el cambio, como que se destraba algo muy grande que después me permite trabajar en las sesiones como más livianamente y con Exacto, mucho más avance. Entonces, para mí es como una claro. técnica que se recombina y desde este lugar te pregunto qué te sumó a vos ser coach o en esta combinación de ser coach y consteladora. ¿Qué me sumó? Me sumó mucho trabajar desde el lugar de la responsabilidad, porque Ujú, digo, cuando la persona se cuenta una historia y es la víctima de la historia, digo, es muy difícil trabajar, ¿no? Entonces, como hay una parte de las constelaciones o del trabajo de las constelaciones que tiene que ver con la conciencia. Digo, las sí, constelaciones son un trabajo de conciencia. Yo puedo estar desordenada con mi mamá y haciendo de madre mi madre, pero una vez que ya lo vi en una constelación, que lo trabajé, que me puse en el lugar de hija, la próxima vez que mi madre me quiera poner en ese lugar, yo necesito hacerme cargo
de que rápidamente me voy a desordenar. Entonces, ¿cuál es mi lugar ahí? ¿No? Y ahí sí entra la responsabilidad, es como yo soy la que tiene que ponerse en su lugar, porque probablemente mi mamá no lo pueda hacer porque sistémicamente está viendo a otra persona, pero yo sí ya lo sé, ya lo vi. Claro, Entonces yo sí me tengo que hacer cargo de mi lugar, ¿no? Y la verdad es que, o sea, son dos técnicas que se recontra combinan el coaching y las re, constelaciones, porque todo lo que sale en una constelación, digo, es para mirarlo con otros ojos, cambiar el observador, ¿no? Poder mirar la historia desde otro lugar, con un poco más de empatía, con un poco más de compasión. sí, sí, sí. Entender que no sabemos todo del sistema, ¿no? Como poder ponernos en este lugar de humildad del que te hablaba antes, ¿no? Para mí, las constelaciones son trabajar con la humildad todo el tiempo. O sea, Sí, saber que no sabemos nada en realidad, ¿no? Como de ese total. sistema. Entonces, poder ponernos en el lugar que nos ocupa nuestro sistema o que ocupamos en nuestro sistema y poder hacer desde ahí lo mejor posible, digamos, ¿no? Pero ser completamente responsables de ese lugar. Entonces, para eso sí siento que me suma muchísimo haber estudiado coaching. Bueno, estamos llegando al final, fue maravilloso como siempre conversar con Mm. vos, súper clara. Yo creo que la gente que está escuchando del otro lado quiere saber dónde estás, cómo son tus talleres, bueno, qué otras cosas estás haciendo. Bueno, contate, dejo este espacio para que cuentes lo que quieras y también, bueno, cuentes tus redes o dónde estás o los talleres que estás haciendo, lo que quieras. Espacio para vos. Bueno, eh, en este momento, Ujú. porque he pasado por muchas etapas, pero en este momento estoy trabajando mucho con constelaciones, hago talleres grupales en la zona de Mashuit-La Gota, hago constelaciones online y hago constelaciones individuales, que también trabajo en Mashuit y trabajo online. Y estamos trabajando con otros proyectos, un proyecto que se llama Ikigai, que tiene que ver con la inteligencia artificial, o sea, trabajamos en combinación con la inteligencia artificial, pero es una aplicación para que la persona descubra como sus talentos, sus intereses, como para dónde va más o menos su vida, ¿no? Es una herramienta muy potente y que la trabajamos también con empresas, estamos trabajando hace rato con empresas y trabajamos con los equipos de trabajo, no nos muestra como las personalidades de todo el equipo de trabajo y con esa información laburamos desde el coaching. Y también estamos a punto de sacar Elegir, que es un programa que creé hace muchos años con mucho amor y en donde combino todo, ¿no? Combino astrología, constelaciones, coaching. Es un programa de 8 talleres que es o sea, tiene toda práctica en todos los talleres. Se trabaja con los 7 chakras, pero con lo que tiene que ver energéticamente y con lo que tiene que ver en la vida cotidiana con cada uno de esos chakras. Y todos los talleres tienen ejercicios prácticos, o sea, un poco de teoría, pero tienen mucho sobre todo, para que la persona realmente lo pueda pasar por su cuerpo y transformar su vida como desde un lugar bien, como me gusta a mí, que soy el único básico. Qué Esto lindo. está saliendo ahora en mayo, ese Ok. taller. Bueno, qué lindo. Así que ya lo verán. Vamos a compartir todo. O sea, podés ir a Concelar, podés, si tenés una empresa, trabajar con el Ikigai, que está buenísimo, yo lo probé, está buenísimo. Y el programa Elegir también, Exacto. yo quiero saber, así que después te comparto todo, ya sabes, porque me encanta todo lo que haces. Bueno, fue un placer tenerte, como siempre, súper clara, divina. Vayan, no Bueno, sé Flor, si tienen ganas de constelar con Dani, contáctenla por lo otro también, porque es muy buena lo que hace, así que gracias, Dani, por estar. mis redes para que me encuentren es Origen Terapia Alternativa. Ahí hice coaching y constelaciones, así que ya me van a encontrar ahí. Gracias por la invitación, sos un amor y me encanta lo que haces. Y bueno, siempre hablamos de que en algún momento vamos a trabajar juntas en algo, así que este es un primer paso. Sí, y así Bueno, será. Flor, chao. Así Muchas será. gracias. Bueno, gracias a todos los que nos fueron escuchando. Ojo, siempre les digo lo mismo, ojo con las palabras que usan, con los pensamientos que tienen, con las acciones que hacen, porque todo eso genera y crea su realidad. Así que atenti con eso. Bueno, si algo les hizo sentido lo que estuvimos ahí acá charlando con Dani, compártanlo, así más gente se suma y cambia y transforma su vida. Y si sos uno o una que está haciendo cosas buenas, escribime a flordeconversaciones@gmail.com, contame lo que estás haciendo y te venís acá a charlar conmigo. Recuerden que son muy valiosos, que son muy valiosas. Los quiero mucho. Chau, chau.